Es un gusto saludarles ya en la lección número 9. Imagine cuánto tiempo hemos pasado ya estudiando, pastor. Rápidamente se van las semanas. Muy rápido. Súper rápido, y ya estamos en la lección 9 y en esta semana estudiaremos el tema general Jesús, el sacrificio perfecto. Hoy hay una pregunta que nos vamos a realizar en el estudio para este día, pero ya vamos a entrar en materia al respecto, así que le invitamos a que nos acompañe en una oración. Nuestro bondadoso Padre, tú eres el Rey de Gloria y tú tienes grandes mensajes para nosotros, y esta semana queremos aprovechar el estudio de la lección a fin de que podamos edificar nuestra vida en Cristo Jesús, pues en el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Pastor Dani Perla, antes de comenzar con este tema, ya entrar de lleno, porque la pregunta para hoy es ¿por qué se necesitaban sacrificios? Hay algo que no debemos olvidar, como usted ya ha destacado en estos días pasados, la importancia del contexto. Hablar de Jesús como el Salvador del mundo, como Dios, que es como ha comenzado el libro de Hebreos, como el gran Dios creador que murió en una cruz, era algo sumamente extraño para la mente del tiempo en que escribió el apóstol Pablo. Hoy lo vemos un poquito más socialmente aceptado eso, pero eso no era así en ese tiempo. Así es, hoy en un sentido es más popular. Es más popular. Digámoslo de esa manera. Pero en aquellos tiempos era realmente, el mismo apóstol lo dice, considerado una locura. Una locura, porque sí. él decía, la predicación del evangelio es considerado locura por los intelectuales, por los que estudiaban en aquella época. De hecho, una manera que se ha establecido para ver el impacto que tenía decir que alguien que murió en una cruz podía salvar los pecados es contextualizarlo a nuestra época. Y por ejemplo, es como decir, digamos que una persona es ejecutada en una silla eléctrica. En una silla eléctrica. Una silla eléctrica. Y entonces luego alguien está predicando, aquel que murió en la silla eléctrica, electrocutado, ese es nuestro Salvador. ¿Cómo nos sonaría? Suena raro. Nos sonaría totalmente algo, bueno, ¿cómo puede ser? Y si fue ejecutado, ¿no será que fue un malhechor? Y ahí comienzan las preguntas. Entonces, eso es para entender un poquito cómo pudieron haber escuchado ese mensaje contemporáneos del apóstol Pablo, el mundo grecorromano, ese mensaje de que la cruz de Cristo era realmente nuestra esperanza de salvación. Pero fuera de cómo lo escuchemos nosotros, la realidad y la gran verdad es que así es. La cruz es central en el plan de salvación. De hecho, esta semana tenemos esa palabra sacrificio. Ya nos está denotando una idea de algo terrible que sucede. Bueno, no puede haber un sacrificio que sea agradable, claro, digámoslo, a los sentidos, sino que siempre hay algo terrible con relación a ello. Y a propósito ya de eso, entrando en el tema del sacrificio, de la palabra sacrificio, ¿por qué se necesitaban sacrificios? Es una gran pregunta que nos hacemos porque es un hecho también que en la historia muchas religiones practicaban algún tipo de sacrificio. Y creo que aquí vamos a aprender a distinguir lo que el Señor enseña en su palabra sobre los sacrificios. Eso lo haremos durante la semana, y la necesidad que se tenía de estos, y la diferencia que tenían con los sacrificios que practicaban los pueblos paganos. Así es, creo que después de la entrada del pecado, recordemos que Dios instituyó un elemento visual para el ser humano de saber que había un sustituto que iba a pagar la penalidad del pecado, porque Adán y Eva merecían morir, merecían la muerte. Sin embargo, ellos no murieron ese día. Allí en la escena del crimen, no sabemos cuántos corderos, pero la Biblia dice que Dios les hizo túnicas para cubrirlos, porque ellos estaban desnudos. Ahora, ¿de dónde salieron esas túnicas de pieles? Salieron de uno o varios animales. Entonces, ahí ya hubo muerte. Pero ese animal o animales que murieron no eran los que los salvaron a ellos, sino que esos animales desde ahí eran una representación de Jesús, quien en realidad en el cielo. ¿Por qué no murieron ellos? Porque a mí me gusta cómo lo presenta Elena White. Ella dice, es que en el cielo se ofreció alguien y dijo, Padre, yo voy a dar
mi vida por el ser humano. Por eso fue que no murieron, no porque ellos hubieran muerto ahí en el Edén, o aún que hubieran vivido unos años más, simplemente hubieran muerto sin esperanza. Así que siempre hubo una noción de un sacrificio, pero se degeneró a lo largo de la historia. Aquellos que se separaron del pueblo de Dios, recordemos que habían varias líneas, tanto Adán tuvo hijos que no siguieron a Dios, Sí. Luego vino Set, que sí, porque a Abel lo mataron, luego con Noé pasó lo mismo, hubo hijos que no siguieron a Dios, luego otros sí, que de ahí vino Abraham, y aquellos que se separaron invirtieron todo y trastornaron todo lo de los sacrificios, porque ahora ellos hacían el sacrificio para agradar a sus dioses. Entonces sí, ellos daban a sus hijos, a sus doncellas, a quien sea. Pero lo que la Biblia nos enseña es algo, una verdad extraordinaria que no la podemos entender ahorita, apenas estamos entendiéndola, que es que Dios, en vez de requerir que nosotros nos sacrificáramos, Él se sacrificó. Amén, sí, la verdad yo que... Yo lo digo en una frase, pero eso será el estudio de la eternidad. De la eternidad. Ver ese gran amor sacrificial de nuestro Dios. Amén. Bueno, sí, como usted lo dice, en una frase se puede decir, pero esto es mucho más abarcante. Entonces, el apóstol Pablo abarca o comienza a explicarnos en Hebreos, en el libro de Hebreos, algunas cosas, y creo que sería bueno considerar esto para ya luego ya estar un poco más de lleno en el tema, entrar más de lleno en el tema, luego de esta explicación que se ha dado para contextualizarlo todo. Y en Hebreos capítulo 9, que llegamos ya hasta el capítulo 9, versos del 1 al 5, dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, algo que ya se cubrió un poco en los días pasados, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede hablar ahora en detalle, dice el apóstol. Bueno, yo creo que tampoco nosotros podremos entrar en detalle, pero me llama la atención, hermano Gerson, porque ahora venimos a una parte especial en esta sección de Hebreos. Hemos procurado ir como reflexionando en las diferentes secciones. Así es. Ya pasamos los primeros 8 capítulos y llama la atención que en esta sección, especialmente a partir del capítulo 7, 8 hasta el capítulo 10, sigue la misma línea de pensamiento que hay en el libro de Éxodo. ¿Y cuál es? ¿A qué me refiero? Que primero se establece el pacto, después se habla del tabernáculo, de su mobiliario y después del sistema, todos los sacrificios. Entonces ya nosotros hemos hablado del pacto. Así es. Hoy el autor introduce aquí en el capítulo 9 el asunto del mobiliario, del santuario, sí. Del santuario. Y después va a lo que vamos a ir también esta semana en la lección, a enfocarnos en sí, en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero solo para hacer un repaso aquí breve, en esta sección que comenzamos, bueno, llama la atención en primer lugar cómo describe el tabernáculo, y es interesante que el autor no se concentra en el templo que estaba en ese momento, ni aún el de Salomón, sino hasta el primero, el digamos. principio, donde se levantó en el desierto. Dios dio la orden que levantaran ese santuario, porque el santuario tenía algunas lecciones bien interesantes. Número 1, ese santuario portátil estaba en el centro de toda del campamento, gracias. Estaba en el centro de todas esas carpas, si podremos llamar de esa manera, donde los israelitas estaban ahí hospedados temporalmente. Y bueno, eso les recordaba que la salvación es central, debe ocupar un lugar central en nuestra vida. Las cosas visibles a veces tienen también un valor. Por ejemplo, un televisor en la casa se pone
en el centro. Pero también podemos tener peligro porque puede ser que eso sea central en nuestra vida más que la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Así que estamos mucho cuidado, que es lo que está en el centro, así visible en nuestra vida. Recuerdo, y de paso, solo he conocido, una hermana allá en Costa Rica que me dijo, pastor, ella hizo el diseño de la casa y dice, puse un cuarto que es de devoción, un lugar en la casa que es para orar, para leer la Biblia. Bueno, es interesante que debamos tener un lugar, porque somos seres de hábito especial. Luego vemos la adoración, la belleza de ese santuario. No podemos hablar cómo estaba construido, materiales, etcétera, pero ahora tenemos aquí que el autor dice algo que algunos nos hemos preguntado, ¿qué le pasó aquí? Porque da a entender que el altar del incienso estaba adentro, en el lugar santísimo. Ajá, es cierto. Y entonces algunos dicen, ¿qué pasó? Número uno, se ha dado dos explicaciones. Una es que el autor está pensando ya no tanto en estructura o en espacio físico, sino que está pensando en utilidad. Y como el incienso iba hacia el lugar santísimo, que ese era el propósito, entonces lo une. Lo otro es que algunos dicen, puede ser como lo que nos pasa hoy hablando o escribiendo, cometemos un error. Un error. Ok, ese puede ser otra posibilidad también, no lo sabemos. O la otra es que él tenía otra cosa en mente que nosotros no entendemos qué es, y él dice, ahorita no tengo tiempo para abordar de hecho lo dice. ese tema, y lo dice por esa razón. Ahora, lo importante es que recordemos algo. Entonces, siguiendo esta estructura, ya hemos visto el pacto. Ahora, recordemos que este santuario era una sombra de el santuario en el cielo. Era una parábola del santuario en el cielo. Y podremos aprender para saber cómo es que el sacrificio de Cristo, así, porque es importante, por eso lo introduce, para entender cómo era en el santuario terrenal el sistema de los sacrificios, para entender entonces ahora también el sacrificio de Cristo, cómo fue realizado tanto en la cruz del Calvario, pero también en el cielo. Porque alguien podría preguntar, ¿por qué enfatizar tanto que hay un sumo sacerdote en el cielo? Enfaticemos que Jesús murió en la cruz, ahí nuestra salvación fue 100% completa. Y es correcto. Es correcto. En la cruz se ganó 100% nuestra salvación. Pero el asunto del pecado, el problema del pecado es tan profundo que igual no lo entendemos todo, es un misterio. Sin embargo, requería todo un procedimiento para que al final la culpa pudiera ser expiada. Son palabras y conceptos que vamos a estar estudiando a lo largo de la semana. Así que definitivamente tiene que quedarse con nosotros y estar pendiente de cada una de las transmisiones y de cada una de las grabaciones que se van a hacer, porque hay mucho material que cubrir. En este sentido, Pastor, en la lección, el autor de la lección de nuestro folleto de estudio destaca algunos aspectos. El hecho de que el pacto tenía algunas disposiciones, eso ya se ha destacado. Incluso, recuerdo, usted ya lo ha dicho en algunas ocasiones, gracias a Dios que fue Dios el que caminó en medio de los animales cuando se hizo el pacto con Abraham, y que no fue Abraham, gracias a Dios por eso. Pero luego ya en el servicio, según el autor de la lección, como nos lo dice acá, el pacto de Dios con Israel para darle la tierra prometida como herencia implicaba un conjunto de mandamientos y la aspersión de sangre sobre el altar. Esta aspersión implicaba el destino de la parte que rompía el pacto, y me detengo ahí por eso, porque usted ha dicho, Dios es el que iba a pagar, pero Él no había roto el pacto, pero Él estaba dispuesto a pagar por lo que nosotros hemos roto. Sí, esa relación con Dios de pacto conllevaba, también tenía sus consecuencias. Y ahí está el asunto del pecado, la gravedad del pecado, y que no podemos tratarlo livianamente, y por eso no podemos pensar, todos se van a salvar al final, como que aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva. No, no es así. El santuario nos muestra que alguien tenía que pagar, alguien tenía que remediar lo que se había roto a través de ese pacto que no se había cumplido, y gracias a Dios que encontramos que fue Cristo Jesús. De paso, un texto que aparece en Hebreos
aquí en la lección que es de Hebreos capítulo 9 y versículo 15, creo que con esto vamos a poder llegar a la parte final, porque estamos hablando del pacto, lo recordé y lo menciona la lección, y nos muestra cómo el sacrificio de Jesús cubre a los que estaban en el primer pacto, si lo podemos llamar de esa manera. Y dice aquí, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Muy bien, dice, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, así es, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, todos los servicios que se tuvieron en el santuario de animales y todo eso, recordemos, ya lo ha dicho anteriormente, sí, no podían salvar, no podían limpiar, pero la muerte de Jesús, que fue posterior, los cubre también a ellos que vivieron antes. Que ejercieron fe en el sistema. En el sistema, y que esa fue la función del primer pacto, pero tuvo su fecha de caducidad cuando Cristo, que es la realidad, vino y murió. Creo que la lección para nosotros aquí es realmente la misma. Si ellos que veían hacia el futuro podían tener fe en Cristo Jesús, nosotros que vemos hacia una realidad ya pasada que sucedió, podemos también ejercer fe en Cristo Jesús para nuestra salvación. Así es, así que creo que hay mucho tema que cubrir. De hecho, hay algunos conceptos que tal vez no hemos cubierto hoy, pero se van a cubrir en la semana, y esperamos que usted pueda estar aquí pendiente de todas estas lecciones. Y creo, pastor, que podemos orar para agradecer a Dios que Él se entregó a sí mismo para poder salvarnos. Y esto es algo que sin duda alguna debe impactar nuestro corazón, y necesitamos que el Espíritu Santo haga ese impacto en nuestra vida. Amén. Padre que estás en los cielos, qué bendición tenemos, Señor, al haber recibido el don maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias porque Él puede rescatar hasta lo sumo a aquellos que ya vivieron en esta tierra y ahora están descansando, aquellos que estamos todavía sobre la tierra, y aún aquellos que vendrán hasta donde el tiempo tú lo hayas determinado. Permítenos ejercer fe en ese sacrificio de Cristo y compartir con otros esta buena noticia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.